Cordial saludo a los estudiantes de grado noveno. En esta oportunidad voy a explicarles cómo funciona la estructura de will, que básicamente es la estructura de futuro, de oraciones en futuro. Ok, entonces iniciemos. Primero hay que entender, para entender el will, pues obviamente hay que entender cuál es su función. Entonces, el will es un verbo modal que sirve para expresar acciones futuras, promesas, decisiones espontáneas y predicciones. Entonces, por ejemplo, expresar acciones futuras. Yo trabajaré esta tarde. Eh, es una expresión de futuro en este caso. Yo trabajaré hasta tarde. ¿Ven? Funciona igual que en el español. La forma en futuro. I will work late. Promises. Llamaré por siempre, por ejemplo. I will love you forever. Típica promesa. Decisiones espontáneas. I will go to my home right now. Iré a mi casa ahora. Esas son decisiones espontáneas. O predicciones. It will rain tomorrow. Lloverá mañana. Entonces, fíjense que simplemente es expresar desde el futuro las cosas. El tema es sencillo porque digamos que en cuanto a estructura y en cuanto a expresión, la situación no cambia y será fácil para ustedes manejarlo. Vamos a entenderlo acá. Ejemplos. Entonces, I will visit my parents soon. Yo visitaré a mis padres pronto. Esa como un ejemplo de oración afirmativa. Will you come to my home this weekend? ¿Vendrás a mi casa este fin de semana? En pregunta. You won't work in the factory next week. Tú no trabajarás en la fábrica la próxima semana. Entonces, fíjense, todas son expresiones que son expresiones de futuro. Entonces, en español, por ejemplo, lo que hacemos es colocar el verbo en forma futura. Visitaré, vendrás, trabajarás. Funciona, el futuro en inglés es incluso más fácil, porque lo único que hay que hacer es agregarle el will como expresión como expresión, perdón, de verbo auxiliar. Entonces es muy sencillo y ya se van a dar cuenta cuando veamos las estructuras. Entonces, la estructura afirmativa siempre va a funcionar de la misma manera. Aquí no se le pone ni la S, ni el ing, ni nada de eso, sino simplemente se deja el verbo como lo conocemos en todos los casos, en cualquier tipo de sujeto. Aquí si no vale si es tercera persona, no. Aquí siempre se va a colocar la misma estructura, entonces es muy sencillo de trabajar. Entonces sujeto más will plus infinitive verb más verbo infinitivo plus complemento. Entonces, fíjense, tenemos aquí diferentes sujetos: Carlos, I, she, Mary and Paul, my parents, y en todos el verbo tal cual como lo conocemos. Carlos will sleep all the night. Carlos dormirá toda la noche. I will work until 8:30. Trabajaré hasta las 8:30. She will have a conference tomorrow. Ella tendrá una conferencia mañana. Mary and Paul will marry in September. Mary y Paul se casarán en septiembre. My parents will travel to Alaska next year. Mis padres viajarán a Alaska el próximo año. Fíjense, travel, marry, have, work, sleep no tienen ningún cambio en cuanto a su estructura. Nada de la S, no, siempre lo mismo. Entonces es muy sencillo de trabajar. Si ustedes hacen bien la estructura, es simplemente colocar el will eh, después del sujeto. Así que es súper sencillo hacer oraciones en futuro. Muy sencillo. También se puede hacer una forma corta para no colocar will. Pues normalmente en el inglés hablado se utiliza más esta forma corta. Entonces simplemente se cambia el will por una comilla y doble L. Entonces fíjense, I'll play soccer in 2 days. Es lo mismo que play soccer in 2 days. Es exactamente lo mismo. Jugaré fútbol en 2 días. John will work late. John trabajará tarde. She'll come tomorrow. Ella vendrá mañana. Entonces, una forma corta también para expresar el will. Forma negativa. Nosotros usamos la expresión will not o won't. Normalmente usamos es won't, que es la forma corta de ese will not.
Entonces sujeto más want más verbo infinitivo más complemento. También se puede decir sujeto más will not más infinitive verb más complemento. Camilo won't visit my friend. Camilo no visitará a mi amigo. She won't work as a doctor. Ella no trabajará como doctora. We won't play this match. Nosotros no jugaremos este partido. Entonces, lo único que cambia en la estructura negativa es que en vez de colocar will, se coloca want. Y ahí ya inmediatamente niega la oración. Entonces es como si pusiéramos ahí el no. Muy sencillito de trabajar en ese caso. ¿Listo? Eh, preguntas. Las preguntas entonces sencillas. Eh, para yes no question simplemente se intercambia el will con el sujeto. Entonces va primero el will, luego el sujeto, luego el verbo infinitivo, luego el complemento y luego el signo de pregunta. Chicos, no se les olviden las preguntas colocar el signo de pregunta, que muchas veces pasa que no lo colocan. Entonces es importantísimo tener el signo de pregunta ahí. ¿Listo? Will you go to the cinema tonight? Entonces, ¿irás al cinema esta noche? Y fíjense la forma de contestar. En estructura corta sería yes I will o no I won't. Y ya con eso afirma o niega. Sí lo haré o no, no lo haré. Entonces, simplemente es colocar el will o el won't dependiendo lo que digamos. Fíjense en la respuesta. ¿Listo? Para que no se les olvide. Y las WH questions, que son las preguntas de donde uno pues complementa información. Entonces simplemente es colocar la palabra con WH, que yo ya les expliqué eso. Will, más sujeto, más verbo infinitivo, más complemento. Uy, y aquí cometí el error que algunos cometen. Olvidé colocar el signo de pregunta, ¿no? Entonces recuerden, siempre hay que colocarlo. What will she do tomorrow? ¿Qué hará ella mañana? Ella irá a un restaurante. She will go to a restaurant. Entonces, eso es lo fundamental a entender en cuanto a estructura de preguntas. Ahora, también para futuro es importante entender algunas expresiones de tiempo que se pueden usar. Ojo, que yo tenga esas expresiones de tiempo no quiere decir que obligatoriamente deben colocarla en todas las oraciones de futuro, no, simplemente son expresiones de tiempo que son muy útiles para utilizar en cuanto a para expresar el futuro. ¿Listo? Entonces sirven como complemento. Entonces son simplemente algunas ayudas que se les da. Entonces, tonight, esta noche. Tomorrow, mañana. In 2 days, en 2 días. In 3 months, en 3 meses. Soon, pronto. Later, más tarde. Someday, algún día. In 4 weeks, en 4 semanas. In a month, en un mes. Entonces esas expresiones ustedes las pueden colocar para realizar sus oraciones de futuro, pero no necesariamente quiere decir que las tengan que colocar obligatoriamente, ¿no? Pueden usar I will visit I will visit my doctor sin expresar expresión, sin usar expresión de tiempo y es válido en ese sentido. Espero que con esto haya quedado claro el tema. Si tienen alguna duda, si no quedó claro, pueden escribirme a mi correo o pueden devolver el video, verlo las veces que ustedes deseen y que ustedes quieran. Eh, y la idea es que apliquen este conocimiento a a futuros trabajos. No es más, muchísimas gracias.